Y bueno, entonces se trata de una persona que acudió al laboratorio y detectaron que tiene una concentración de 0,35 gramos de iones calcio por 100 mililitros. Entonces, aquí nos están preguntando cuál es la normalidad del calcio. Y efectivamente, ¿verdad? Como lo planteó su compañera, lo que está diciendo ella es correcto. Es decir, recuerden ustedes que para determinar la normalidad, pues, bueno, en este caso de los iones calcio, entonces ya nos están dando la concentración, ¿sí? Esa relación que implica la masa, 0,35 gramos de iones calcio que están presentes en 100 mililitros. Eso representa la concentración, recuérdenlo. Entonces, bueno, nada más es una transformación de unidades. Los 100 mililitros los vamos a transformar a litros. A ver, aquí. Pues creo que de una vez lo podemos hacer, ¿no? Para no meter otro factor. Entonces, podríamos de una vez multiplicar por 0,1 litro, o dividir, mejor dicho, dividir entre 0,1 litro, que es lo que representa 100 mililitros. Bueno, entonces tenemos la masa molar, que es la que me relaciona los gramos con las mol. Entonces, un mol de calcio pesa 40 gramos. ¿Sí? Entonces, bueno, luego hay que recordar, y como dice su compañera, pues un mol de iones calcio tiene 2 equivalentes. ¿Por qué? Pues recuerden que los equivalentes nos los da la carga. Y ya tenemos la normalidad, ya tenemos las unidades en las cuales se expresa esta concentración, ¿no? Equivalente sobre litro. ¿Cuánto te dio, Lorena? 0.175 equivalentes sobre litro. ¿Cuánto? ¿0 punto? Ajá, 0.175. 5. Sí. Equivalente sobre litro o 0.175 normal. O sea, no tenía ninguna complicación este ejercicio, ¿eh? Ninguno. Nada más que sí, ustedes tienen que ya tener un dominio conceptual de las cosas. Si lo quieren hacer sin ver su cuaderno, pero aún acudiendo al cuaderno, si entienden lo que representa cada cosa que se les fue explicando, entonces ustedes pueden, pues con un poco de calma, resolverlo. ¿Sí? O sea, nosotros estuvimos viendo una serie de ejercicios realmente muy sencillos y no esperen que todos los ejercicios sean así. O sea, aquí la idea es de que ustedes ya, a partir de la teoría, pues hagan esas relaciones que no son necesariamente, no siempre van a ser las mismas condiciones, las mismas redacciones, pues el contexto cambia, pero si nosotros tenemos una base conceptual ya formada, si tuvieron vaya un entendimiento conceptual de lo que se les está explicando, ustedes
pueden hacer esos puentes, esas conexiones entre la información, ¿sí? Entonces, pues vean, no tenía nada de complejo esto. Lo vimos cuando estábamos explicando cómo se determina el número de equivalentes. Por ello, la razón de explicarles a partir el planteamiento de ecuaciones químicas que los lleve a entender por qué es el número de equivalentes, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos resolver cualquier ejercicio, porque sabemos la relación que existe entre la información. Entonces, no se desesperen, hagan su esfuerzo. Y la idea era esa, ¿no? O sea, que traten de resolverlo y bueno, pues a partir de la duda, pues muchas veces nosotros aprendemos más, ¿no? Porque indagamos, porque vemos de qué otra forma se puede resolver o cómo se puede resolver, pero no esperen siempre pues que se les den las respuestas a las cosas, chicos. Hay que buscarlas. Muy bien, Jessica. ¿Alguien más lo resolvió? Sí, Jania. ¿También llegaste a lo mismo? Sí, maestra. Sí. Entonces, pues, no le tengan miedo a hacer planteamientos, ¿no? Aquí justamente la idea de usar el factor unitario, que además nos da una enorme ventaja, porque nosotros vamos haciendo esas relaciones de manera lógica y conceptual. ¿Por qué? Porque tiene significado que representa, por ejemplo, la masa molar, que representa el número de equivalentes, que representa el soluto, quién es el soluto, en qué volumen de disolución está colocándose este soluto. Entonces, nos hemos ido muy lento en la explicación, justamente con la finalidad de que ustedes puedan ir resolviendo diferentes situaciones, porque se los van a enfrentar en ya en su formación. Sí, Jesús, adelante. Bueno, es para una duda un poco obvia, pero Perdón, pero ¿podrías hablar más fuerte o acercarte más a tu computadora? Pues es que no te escucho. ¿Ya me escucho? Un poquito mejor, sí. Bueno, es una duda un poco obvia, pero pues nada más es para sacarme de la duda. Y es que entonces el 0.35 está diciendo que son gramos puros. La cantidad de calcio en la sangre son gramos puros. Sí, efectivamente, o sea, los iones calcio que están cuantificándose, o sea, cuando uno va y se saca sangre, ¿no? Y les dice el médico, pues hazte una química de 20 elementos, una química sanguínea de 20 elementos. Supongamos que fue la instrucción y esta persona, bueno, pues le determinaron calcio, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, si a mí no me dan un dato de pureza, si lo quieres ver así, como dato, entonces podemos asumir que esa sustancia se encuentra al 100% pura, ¿sí? Si no nos dan otro dato. Pero entonces aquí nosotros estamos viendo que es la concentración de calcio en sangre. Entonces, o sea, es importante el contexto. Es una muestra de sangre que se le tomó a una persona que le determinaron que tiene 0.35 gramos de calcio por cada 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, sí, un tip. Si no me dan el dato de pureza, pues entonces tengo que asumir que mi reactivo es 100% puro. Y por otro lado, en este contexto de la toma de muestra de sangre a una persona, pues sí, tengo que asumir que esos iones calcio o iones sodio o iones potasio que le hayan mandado determinar, pues sí, tienen, son iones puros, vaya.
No es obvia tu pregunta, está bien que la plantees, ¿no? Porque a veces esos pequeños detallitos no nos dejan avanzar, nos generan alguna incertidumbre. Ujú. Entonces, ahí está ya la respuesta, Jesús. Sí, gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ya habiendo aclarado este ejercicio, pues vamos a continuar, ¿no? Con nuestra clase. Osh. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo último que vimos y qué hicimos? Hicieron ejercicios, ¿no? O estábamos viendo lo de los pares conjugados ácido-base, ¿cierto? Sí, profesora. Sí, Jania. ¿Y qué fue lo último que vimos? Estábamos haciendo unos ejercicios, por ejemplo, del H2O agregamos un hidrógeno y se formó el ácido conjugado del agua. Ah, Los ok. ejercicios. ¿Y si los terminamos de ver? Sí, maestra. Ok. ¿Tienen todavía alguna duda? Porque hay una tarea, ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Ya estuvieron explorando, supongo, por ahí, acerca de otra tarea que tiene que ver con Brochet y Lowry y sus pares conjugados. Y, bueno, es con relación a esto. Ujú. Entonces, no sé si todavía haya alguna pregunta, alguna duda. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Ya comprendieron lo de los pares conjugados ácido-base? Bueno, pues si es así, voy a continuar entonces. Vamos a ver otro tema vinculado con esto que estamos revisando, ya no propiamente de los pares conjugados, sino con el tema justamente de las disoluciones, que es el tema de la dilución. Entonces, cuando nosotros escuchamos el término dilución, ¿qué nos imaginamos o qué sabemos que es, si es que tenemos certeza de lo que es? ¿Qué idea tenemos de lo que es dilución? Los que llevan fisicoquímica, ¿Sería bajar la cantidad de soluto en una determinada mezcla? sí, ¿verdad? Es decir, Denise, ¿tú llevas fisicoquímica? Sí, Sí. Oye, de veras, a propósito, ¿quién les da fisicoquímica? la maestra María Gisela, me parece. Marisela. Ah, Sí, Marisela. Marisela. Perdón. Sí. Sí. Ah, ok, ok. Muy bien. Sí, porque antes lo daba la maestra Nayeli y sí tenía esa duda. Muy bien. Bueno, perdón por la curiosidad. Ok, entonces, bueno, regresando al tema que estamos intentando iniciar, sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos del término dilución, esto significa el acto, ¿no? De disminuir la concentración de una disolución. ¿Cómo podemos disminuir la concentración de una disolución? Agregando más disolvente, bueno, agua. Así es, agregando más disolvente, ¿sí? O sea, generalmente nuestro disolvente, bueno, al menos en este curso, pues va a ser el agua, ¿no? Porque estamos hablando de la importancia del agua en el organismo. Pero digamos que en otros contextos donde el disolvente no sea agua, entonces creo que es mejor el término que estás empleando, ¿no? Adicionar disolvente a la disolución para disminuir su concentración. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al centro comercial, ¿no? Y compramos, no sé, algún líquido de limpieza,
nos lo venden de manera concentrada. Si nosotros leemos las instrucciones, por ejemplo, pues el que llamamos maestro limpio, ¿no? O estos limpiadores para el piso, sin hacer promoción. Estos limpiadores, pues son soluciones concentradas, ¿sí? Entonces, viene en la etiqueta y nos dicen, bueno, toma una tapa, ¿no? Del mismo recipiente donde nos lo venden, toma una tapa y colócala en una cubeta más o menos de 20 litros y te va a rendir 20 litros, por ejemplo, ¿no? O sea, colócala y luego adiciona el agua. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que ese concentrado que tenemos en esa tapa como una medida, le adicionamos nosotros agua y vamos a tener una solución, pero una solución de menor concentración, ¿sí? Entonces, digamos que eso es en esencia el proceso de dilución. Las diluciones son una operación muy utilizada, ¿no? A la cual pues nosotros o ustedes, ¿no? En su vida profesional se van a estar enfrentando, porque muchas veces pues de una muestra, ¿no? Hay que ir haciendo una serie de diluciones para que a lo mejor que el aparato que vamos a utilizar para una medición pues pueda hacer la medición, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a pues las características del equipo con el que trabajemos, y si así lo solicita, pues así se tendrá que hacer. Y muchas veces no se tiene un material tan pequeñito para preparar soluciones a tan bajas concentraciones, y una alternativa es hacer diluciones, una serie de diluciones para poder trabajar. O por ejemplo, cuando se hacen técnicas espectrofotométricas, el espectrofotómetro es un aparato de batalla, ¿no? Digamos, bueno, lo digo así en el sentido en el que es de mucha utilidad, se utiliza muchísimo, y entonces constantemente estamos haciendo diluciones para hacer las curvas patrón, las curvas de referencia, y podamos nosotros hacer las determinaciones que se piden. Entonces, esta operación pues es muy, muy importante y de mucha utilidad. Entonces, vamos a ver cómo vamos a cuantificar, porque aquí lo importante es, ya tenemos una idea empírica de lo que es diluir, ¿no? Entonces, adicionar disolvente a mi disolución, y con ello le disminuyo la concentración, ¿ok? Pero entonces, aquí la situación está en que debemos de cuantificarlo, no hacerlo tanto cualitativo. Bueno, entonces, supónganse ustedes que están en un laboratorio en el que se manejan soluciones estándar. Van a tener que trabajar con soluciones estándar. Una solución estándar o stock son soluciones, ¿sí? O una solución estándar o stock es una solución que ya está preparada a una determinada concentración, y así la vende el laboratorio, ¿sí? Entonces, esta solución estándar ya está a una concentración dada. Bueno, entonces, supongamos que se parte de una solución estándar stock de ácido sulfúrico 2 molar, ¿sí? Entonces, en el laboratorio donde nos encontramos un frasco que dice solución stock de ácido sulfúrico 2 molar. Y bueno, a partir de ella, se quiere preparar una disolución que tenga una concentración 0.25 molar.
Entonces, a partir de esta, yo quiero preparar otra que tenga una concentración 0.25 molar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cantidad de la solución stock tengo que medir, verdad? Para preparar mi disolución, si de esta necesito 250 mililitros. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué volumen de la disolución stock debo medir? Entonces, para ello, tenemos una relación. Que nos dice que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. La concentración 1, en este caso, ¿verdad? Pues es la solución stock, que es la solución de donde yo voy a partir. Y esta es, permítanme un segundo, 2 molar. La concentración 2, pues es la concentración de la segunda disolución, de la que yo quiero preparar, que es 0.25 molar. El volumen 2 representa el volumen de la disolución que yo quiero preparar, 250 mililitros. Y el volumen 1 es justamente lo que yo quiero determinar. ¿Cuánto de la primera concentración tengo que medir? ¿Sí? Para preparar esa disolución 0.25 molar. Entonces, simplemente pues hago un despeje, despejo el volumen 1 y sustituyo. Entonces, 0.25 molar por 250 mililitros. ¿Y esto cuánto nos da, por favor? 31.25. Gracias. 31.25. Muchas gracias. Es decir, entonces quiere decir que yo de esta solución 2 molar tengo que medir 31.25 mililitros, colocarlos en el matraz de 250 mililitros, adicionar agua hasta la línea de aforo y así yo ya tengo mi disolución a una concentración más baja, ¿sí? A una concentración 0.25 molar. Entonces, como verán, pues es algo muy sencillo de hacer, ¿verdad? Y que nos va a permitir poder cuantificar y saber con exactitud qué volumen de otra disolución tengo que medir para, pues, preparar otra nueva disolución. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No, profesora. Muy bien. Ahora, bueno, aquí estamos hablando de concentraciones molares, ¿no? Pero no importa las unidades en las que se exprese la concentración de la disolución, esta ecuación nos permite para cualquiera, ¿sí? Ya sea porcentual, normal, molar, bueno, aquí no vimos molar, pero también, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros ya no requerimos digamos, si estamos hablando de ácido sulfúrico, ya no se requirió de la densidad ni de la pureza del soluto. ¿Por qué? Porque ya esas variables ya fueron consideradas en la preparación y nos aseguran que en ese frasco que nos están vendiendo tenemos ácido sulfúrico
a una concentración 2 molar. Entonces son diferentes situaciones. Una en la que yo, con un reactivo que me indique la densidad y la pureza, tenga yo que preparar una disolución. Esa es una situación. Y la otra es que, pues a lo mejor estamos en un laboratorio de investigación trabajando o en estos laboratorios, por ejemplo, donde se hacen análisis de patología. Entonces, se requieren de reactivos altamente puros y muchas veces es para garantizar pues que los resultados sean confiables, pues esos laboratorios ya compran las soluciones ya preparadas a determinada concentración y simplemente el químico o si es que hay personal técnico, se encarga nada más de hacer las diluciones. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Una solución se preparó a partir de 50 mililitros de una disolución estándar de sulfato de sodio. Una solución se preparó a partir de 50 mililitros de solución estándar de sulfato de sodio 3 normal. Si de la solución se preparó 750 mililitros, ¿cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración de esta disolución? ¿Lo resuelven? ¿Podría repetir desde la concentración normal? Era 3 normal. 3 Gracias. normal. Sí. Entonces, se tomaron 50 mililitros de una disolución de sulfato de sodio que tiene una solución estándar de sulfato de sodio que tiene una concentración 3 normal. Se tomaron esos 50 mililitros y se preparó con ellos 750 mililitros de una nueva disolución. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la concentración de esa disolución? Es 0.2 normal. Así es. Muchas gracias, Denise. Maestra, aquí no es necesario convertir a litros ninguna medida, ¿verdad? A menos que ya nos la den al principio. Bueno, el mismo enunciado te tendría que decir si tienes que hacer alguna conversión, Jania. Pero en por ejemplo, pues no, porque ve que las unidades, los mililitros se cancelan con mililitros. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es la concentración normal, ¿no? Si en otro contexto te pidieran, como en el ejercicio anterior, el volumen, bueno, salvo que se te especificara, ¿no? Que lo des en litros, o si no, bueno, pues así es suficiente. ¿Cuál es la concentración normal? ¿Cuál es la concentración normal de una disolución de ácido nítrico? ¿Cuál es la concentración normal de una disolución de ácido nítrico que se preparó a partir de una disolución 2 molar y de esta se tomó un volumen de 3 mililitros y se adicionó agua hasta obtener un volumen final, de 500 mililitros. Entonces, ¿cuál es la concentración molar? No, normal, ¿verdad? A ver, ¿cómo quedó? Sí, la concentración normal.
Normal, ok. Pero partimos de una disolución molar, ¿ok? Entonces ahí van a tener que hacer una transformación de unidades. ¿Cuál es la concentración normal de una disolución de ácido nítrico que se prepara a partir de una disolución 2 molar? A ver, 2 molar de ácido nítrico, ok, ajá. Y de esta se tomó un volumen de 3 mililitros ¿Sí? y se adicionó agua hasta obtener un volumen final de 500 mililitros. Muy bien. Perdón por mis abreviaciones, ¿no? Pero bueno, aquí la situación es que nosotros partimos de una solución estándar o una solución de mayor concentración de ácido nítrico. Esta disolución tiene una concentración 2 molar, o sea, es la que había en el laboratorio, ¿no? Entonces, de esta se tomaron 3 mililitros y se colocaron pues en un recipiente de 500. Entonces estos 3 los puse aquí y luego adicioné agua suficiente hasta obtener 500 mililitros de disolución. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la concentración normal de esta disolución? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿están de acuerdo que el laboratorio no nos va a comprar para preparar disoluciones molares, una disolución molar necesariamente? O para preparar disoluciones normales no nos va a comprar un stock de soluciones normales. Entonces, si nosotros sabemos hacer relaciones cuantitativas, pues podemos resolver esto, ¿no? Buscar la equivalencia a la concentración normal, partiendo de una concentración molar. Entonces, bueno, sabemos que C1B1 es igual a C2B2. Hay que identificar quién es C1. ¿Quién es C1? ¿El 2 molar? El 2 molar, así es. ¿Quién es B1? 3 mililitros. 3 mililitros, ¿verdad? ¿Y quién es B2? Los 500 mililitros. Los 500 mililitros, así es. Ahora, ¿cuál es la pregunta aquí? O sea, ¿qué es lo que busco? Pues la concentración 2, ¿no? Para empezar. Entonces, yo voy a identificar o calcular primero la concentración final de la disolución. Hagámoslo, despejemos C2 de la ecuación y tenemos 2 molar por 3 mililitros entre 500. ¿Cuánto nos da esto? 0.012. Molar. Entonces ahora yo tengo que buscar o hacer una transformación de molaridad a normalidad, ¿sí? Ya sé cuál es la concentración de la disolución, pero ahora yo quiero saber esa concentración molar, ¿a qué concentración normal equivale? Entonces, yo quiero saber la normalidad de la disolución. Se trata de ácido nítrico. Entonces, ¿qué representa 0.012 molar? ¿Cómo lo puedo expresar de otra manera? ¿Como mol sobre litro? Así es. Es decir, tengo 0.012 mol en un litro. Entonces, ¿cómo puedo transformar esa concentración molar a normal? ¿Con equivalentes? Con el número de equivalentes. Entonces, yo sé que en un mol
es ácido nítrico, ahí lo vemos. Un mol de ácido nítrico, ¿cuántos equivalentes tiene? 1. Un equivalente. Entonces, ya transformé mis unidades de mol entre litro a equivalente entre litro. Y resulta que es la misma. ¿Están de acuerdo? Porque aquí el número de equivalentes es 1. ¿Sí? Si hubiera tratado de otro ácido, por ejemplo, sulfúrico, donde tiene 2 equivalentes, bueno, pues ahí no me va a dar el mismo resultado, por supuesto. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profesora. Muy bien, muy bien. Correcto. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, permítanme. Bueno, supónganse que se preparó una solución, de glucosa que tenía una concentración al 50%, no, más elevado, al 90% en peso. Entonces tengo una solución al 90% en peso de glucosa. De esta disolución se tomó 100 mililitros y con ello se preparó 250 mililitros. Con ello se preparó 250 mililitros de una disolución. De esta disolución se tomó 1 mililitro y ese mililitro se colocó en un matraz aforado de 50 mililitros. La pregunta es, ¿cuál es la concentración de esta disolución? ¿Sí? Veamos. Entonces, para imaginarnos el asunto. Entonces, nosotros partimos de una disolución estándar al 90% en peso de glucosa. De esta tomamos 100 mililitros y las colocamos en un recipiente de 250 mililitros y le adicionamos agua hasta que obtuviéramos esos 250 mililitros. De esta disolución, luego yo tomé 1 mililitro. O sea, ya que la preparé, de esa disolución, tomé 1 mililitro. Y ese mililitro lo coloqué en un matraz más pequeño de 50 mililitros. Y le adicioné agua, ¿no? Hasta la línea de aforo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de esta disolución? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la concentración de la primera disolución. Así es, ¿verdad? Hay que obtener
la concentración de la primera disolución, de la de 250 mililitros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quién es C1, quién es B1, C2 y B2? Para la primera. C1 es 90. Ok. Sí, así es. Muy bien. Volumen 1 es 100. 100 mililitros. Claro. Y el volumen 2, 250. Entonces lo que busco es la concentración 2 de el primer matraz. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da esto, chicos? $36. No escuché, como que se cortó. Bueno, a mí me dio 36, profesora. ¿36? 30, esta Sí. está al 36%, ¿sí? Porque no olvidemos que la concentración inicial del 90 está en por ciento en peso. Entonces tiene una concentración al 36% en peso. Ok. Luego de esta, tomamos 1 mililitro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién es C1? Hay que identificar quién es C1, quién es B1, C2 y B2. ¿Quién es C1? La concentración del 30, ¿De cuál, Ángel? el 36. 36, así es. 36. 36%. El volumen 1, Eh, Sería el 1 mililitro, ¿no, profesora? 1 mililitro, porque de esa yo tomé 1 mililitro. Entonces busco C2. El volumen 2 son los 50 mililitros de disolución que yo preparé. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 0.72. Entonces, de todo este proceso, la concentración final, ¿no?, de la última disolución es 0.72% en peso de glucosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces ahora ya les toca a ustedes solitos. Voy. Odio esto. Ya. Muy bien. Entonces, anótenle, por favor. ¿Cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración
molar de una disolución de ácido clorhídrico que se preparó a partir de una disolución 12 molar sí se sabe que de esta se midió un volumen, si se sabe que de esta se midió un volumen de 7 mililitros y se colocó en un matraz aforado de 500 mililitros y se le adicionó agua hasta la línea de aforo. Y se le adicionó agua hasta la línea de aforo. Dejan el espacio, por favor. Número 2. ¿Qué cantidad de una solución estándar de permanganato de potasio de 2 normal se necesita para preparar 250 mililitros de una disolución (0.25) normal. 0.25 normal. Siguiente. Una solución estándar de ácido fosfórico de ácido fosfórico 5 normal se empleó para preparar 500 mililitros de una solución 0.5 molar. Pregunta: ¿cuánto de la solución estándar se midió para preparar dicha disolución? ¿Cuánto de la solución estándar se midió para preparar dicha disolución? Ya, listo. Con esos tienen.
Ok, derivado de los sucesos surgen pérdidas, sí, claro que sí. Aquí les puse pérdidas de infraestructura, de propiedades personales, de objetos, de vidas humanas, de la salud por lesiones, pero también de la desconfianza. Hemos hablado. Denise, creo que tienes encendido tu micrófono y estamos oyendo las noticias. ¿Verdad? Sí, y oye, Omar, no pasamos lista. ¿Por qué dices que te salté? Es que bueno, estaba fallando esa cosa y entré 3 minutos tarde. 3 minutos, no, hombre. Sí, ahí dice la hora, 8, no, 8, 7, 7:11. ándele, es que entré en mi teléfono y lo escribí rápido en lo que agarraba la computadora. Y pues está bien, pero hay que conectarse en cuerpo y alma, ¿eh? No nada más con el aparato. O sea, no pase lista. Pues sí. ¿Ya tienen alguno? ¿Puedo decir el primero? Adelante. Sí, vamos avanzándole, claro. Dame los datos, ¿no, Ángel? Por favor. Concentración 1 es 12 molar. 12 molar, ¿ok? Volumen 1 es 7 mililitros. Muy bien. La concentración 2 es la que tenemos que buscar. Y el volumen 2 es de 500 mililitros. Muy bien, entonces tu despeje de la C2. Es Ya. C2, Ajá. C1 por volumen 1 sobre volumen 2. ¿Y esto? Ajá, ¿nos dio? Sería 12 molar por 7 mililitros sobre 500 mililitros. Muy bien, Ángel. ¿Y cuánto nos Y dio? da como resultado 0.168 molar. Muy bien. 0.168 molar. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Gracias. ¿Alguien ya hizo el 2? ¿Puedo? Adelante. Adelante, quien guste. Bueno, la concentración 1, 2 normal, Muy bien. concentración 2, 0.25 normal, volumen 1 es el que vamos a buscar y volumen 2, 250 mililitros. Bien. Ok. Volumen 1 sería igual a concentración 2 por volumen 2 sobre concentración 1. Y eso sería 0.25 normal por 250 mililitros sobre 2 normal. ¿Y te dio? 31.25 mililitros. Ok, muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, no hay duda, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vámonos a ver el tercer caso. ¿Alguien ya lo resolvió? Yo, profesora. A ver, adelante. Bueno, tenemos que la concentración 1 son 5 normal,
¿De qué sustancia es esta? Perdón. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Muy bien. Ujú. Luego tenemos que la concentración 2 es 0.5 molar. Volumen 2, 500 mililitros y tenemos que encontrar el volumen 1. Sí. Muy bien. Lo primero que hice fue convertir la molaridad a normalidad. Entonces, La molaridad a normalidad. sí, Ok. La molaridad a normalidad. Ujú. era 0.5 mol sobre un litro. Pero ¿por qué la molaridad a normalidad? Pues porque me guié con el ejemplo que vimos en... Ajá. Pero ¿cuál es la pregunta aquí? A ver, léeme el enunciado, no seas malita. Una solución estándar de ácido fosfórico 5 normal se empleó para preparar 500 mililitros de una solución 0.5 molar. ¿Cuánto de la solución estándar se midió para preparar dicha disolución? Ok, pero entonces, aquí para preparar la solución que nos quede 0.5 molar. No, no es cierto. Sí, podría ser, fíjate, podría ser que hubieras transformado ya sea la normalidad a molaridad o la molaridad a normalidad, porque te están preguntando o se está preguntando sobre el volumen de la disolución. Ok, entonces sí es correcto. A ver, entonces tú transformaste la molaridad a normalidad. Sí. Ujú. Entonces era 0.5 molar sobre un litro. Lo multipliqué por los equivalentes, que son 3 equivalentes sobre un mol. Y me dio 1.5 normal. Sí, es correcto. 3 equivalentes hay en una mol de ácido fosfórico y esto te dio, ¿cuánto dices? Perdón. 1.5 normal. Muy bien. Y luego de eso, para sacar el volumen, le multipliqué 1.5 normal por 500 mililitros y lo dividí entre 5 normal, que es la primera concentración. A ver, yo ahí ya me perdí en lo que dijiste. Entonces, con esto, o sea, hay que despejar el volumen, ¿no? Ajá. El volumen 1, ¿cuánto te quedó? Perdón, el planteamiento. 1.5 normal Ujú. por 500 mililitros entre 5 normal. Ok, sí, es correcto. Ya lo vi. Ajá. Y me dio 150 mililitros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El planteamiento está bien. Sí, profe. Aquí, si hubieran transformado, bueno, su compañera optó por transformar la molaridad a normalidad, pero también, pudo haber sido a la inversa, ¿ok? Entonces, porque nos están preguntando el volumen que debemos de tomar de la disolución. Entonces, también si lo hicieron así, era correcto. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿cree que puede regresar tantito al problema anterior, por favor? Sí. Ya, gracias, maestra. Sí. Bueno, pues ya se acabó prácticamente la hora. No es cierto, esto acaba a 8:40, ¿verdad? Estoy pensando en las Sí. 8:20. No, todavía me queda tiempo. Muy bien. Entonces, no sé si haya duda, alguien que se haya quedado con alguna duda sobre lo que plantearon sus compañeros. No. No.
Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay dudas, pues damos por concluido el tema de las diluciones. Espero que haya quedado claro qué significa diluir y qué opciones tenemos nosotros pues para movernos en los cálculos, ¿sí? Entonces, como se darán cuenta, bueno, pues es muy diverso lo que se les puede preguntar, es muy diversa la situación en la que se pueden ustedes encontrar en el momento en que se tenga que preparar una disolución. Entonces, si tenemos muy claro el concepto de dilución y de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Y el manejo de las unidades, no vamos a tener problema. No debemos de tener problema, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, voy a iniciar, pues, uno de los casi últimos temas, ¿no? De la unidad, ya estamos casi por concluir la unidad. Yo calculo que la siguiente semana, pues también tendremos clase las 4 horas. Pienso que ya en ese tiempo vamos a terminar, así que ya vayan pensando en su examen, que pues va a ser en febrero. Ya les diré qué día, pero ya vayanlo preparando, por supuesto. Bueno, vamos a hablar ahora de la fuerza de los ácidos y de las bases. ¿Sí? Entonces, con relación a la fuerza de los ácidos y las bases, ustedes recordarán que al inicio, cuando empezamos a hablar de pH, justamente yo les comentaba algo les empecé a mencionar acerca de que existen ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles y bases débiles. Bueno, es importante ver la diferencia entre un ácido fuerte y uno débil, y una base fuerte y una débil, porque en sistemas como nosotros, pues los ácidos fuertes, por ejemplo, solo hay uno en nuestro sistema, o sea, en nuestro organismo, que es el ácido clorhídrico, y bueno, él se encuentra confinado en un conjunto de células que lo excretan para ayudarnos al proceso de la digestión, ¿no? Sabemos que nosotros excretamos ácido clorhídrico que ayuda a la degradación de los alimentos, pero está confinado en el estómago, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias se excreta y no puede salir de ahí. El que circulara el ácido clorhídrico fuera de nuestro organismo, pues inmediatamente nos llevaría no fuera de nuestro organismo, sino fuera del lugar donde se debe de encontrar, pues esto implicaría pues la muerte para nosotros. Entonces nosotros tenemos mecanismos para confinar, digamos, ciertas sustancias en ciertos lugares donde deben estar. Ahora, entonces, eso nos lleva a que la mayoría, ¿no? El 99.99% de los ácidos que se encuentran en nuestro organismo, pues son ácidos débiles. Lo mismo que las bases. Entonces, debido a ello, pues es importante saber cuáles son y qué participación van a tener estos en la regulación justamente del equilibrio ácido-base en el organismo. Bueno, entonces, hablemos primero de la fuerza de los ácidos y de las bases. Entonces, hace mucho tiempo se empezó a estudiar la fuerza de los ácidos y justamente fue Arrhenius quien empieza a hacer estudios en relación a esto, y como ya hemos visto, Arrhenius llega a la conclusión de que, bueno, los ácidos
son aquellas sustancias que cuando los colocan en agua son capaces de liberar sus iones de hidrógeno, aquellos hidrógenos que tengan disponibles, ¿sí? Para ser liberados al medio acuoso. Entonces, ¿pero cómo se dio cuenta de esto? Se dio cuenta porque ácidos como el ácido clorhídrico, por ejemplo, que lo colocaba en agua bueno, se producían los protones y como había una disociación, es decir, una separación del ácido en sus iones como ion hidrógeno y ion cloruro. Entonces, este fenómeno lo estudió observando la capacidad que tenía esta disolución para conducir la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues esta disolución la metió o la colocó, mejor dicho, en un recipiente con agua. Aquí pues los iones estaban libres, ¿no? Del ácido clorhídrico. Introdujo un aparato para medir la conductividad eléctrica y observa que el foco de este sistema se enciende. Entonces aquí tenemos la clavija, ¿no? No sé si ustedes en la prepa llegaron a hacer algún experimento de conductividad o tal vez en la secundaria. Pero bueno, entonces es un sistema en donde tenemos un foco, ¿no? Tiene sus cables que se sumergen en la disolución y se conecta a la corriente eléctrica. Si la disolución es capaz de permitir el paso de los electrones que vienen de la corriente eléctrica, el foco se enciende. Si no tiene esa capacidad, no. ¿Y por qué? Algunas sustancias tienen esta capacidad y otras no. Pues porque hay electrolitos presentes en la disolución. ¿Se acuerdan que al inicio de la unidad hablábamos de lo que es un electrolito, de lo que es un ion? Y un electrolito, bueno, pues es una partícula que tiene carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, y que por ende tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. De ahí el nombre de electrolito. Entonces, él hizo pruebas con sustancias como el ácido clorhídrico, pero también hizo pruebas con otras sustancias. Entonces, por ejemplo, sustancias como el ácido clorhídrico, que después se catalogó como un ácido fuerte. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad de disociarse casi completamente. ¿Qué significa esto? Significa que el ácido clorhídrico se transforma prácticamente en ion hidrógeno y ion cloruro. Aquí debe ser cloruro. En ion hidrógeno y ion cloruro, y muy poquito queda como ácido clorhídrico, muy poquito. ¿Recuerdan cuál es el porcentaje o a partir de qué porcentaje se considera que un ácido es fuerte? Mayor al 80%. Mayor al 80%. Entonces, cuando se disocia en un porcentaje mayor o igual al 80%, entonces esto significa que tenemos un ácido fuerte.
Entonces vean las flechas, ¿sí? La flecha de arriba nos está mostrando con su longitud que prácticamente cuando colocamos una muestra de ácido clorhídrico en agua, se va a ionizar completamente, ¿no? Entonces, la reacción de izquierda a derecha se lleva a cabo casi completamente y un porcentaje muy bajito de ácido clorhídrico queda sin disociarse, ¿no? Pero por ese hecho se considera un ácido fuerte. Y esto cualitativamente le mostró a Arrhenius que el foco se encendía pues con mucha intensidad y probó con otras sustancias, por ejemplo, sopló en agua dióxido de carbono. Entonces, aquí, cuando nosotros, por ejemplo, exhalamos dióxido de carbono, lo sabemos, ¿no? Que es un gas. Entonces, ese gas dióxido de carbono cuando esté en contacto con el agua, se va a disolver en el agua y produce ácido carbónico. O sea, el ácido carbónico no es un ácido que nosotros encontremos así en la naturaleza. Lo encontramos porque el dióxido de carbono se disuelve en agua y forma el ácido carbónico. Entonces, pues hizo la misma prueba. Usó su mismo aparato y encendió muy poco. O sea, la intensidad, la luminosidad, digamos, fue poca. Y así probó con muchas otras sustancias. Entonces, ¿qué representaba esto? Pues esto representaba que cuando el CO2 se combina con el agua, forma el ácido carbónico. Pero este ácido carbónico se encuentra poco ionizado, es decir, que la formación de ion hidrógeno, o sea, su descomposición en ion hidrógeno, es poca. Que prácticamente el ácido carbónico se encuentra completo, o sea, poco se ioniza. Entonces, por eso la baja intensidad en la prueba esta cualitativa que hizo. Y aquellas sustancias que mostraban este comportamiento, él las denominó ácidos débiles. ¿Sí? Es decir, los ácidos débiles son aquellos ácidos que al colocarlos en agua, pues se encuentran poco ionizados. Entonces, de ahí empieza a surgir el concepto de la fuerza de los ácidos, ¿no? Y cómo fue que se fueron identificando. Ahora, ¿qué pasó con las bases? En el caso de las bases, igual probó con muchas sustancias
Y bueno, por ejemplo, en el caso de sustancias como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, estas sustancias, igual cuando las colocaba en agua, se descomponían en su iones sodio y su ion hidroxilo. Entonces, cuando hizo la prueba, pues el foco se encendía prácticamente, ¿no? Al 100%. Entonces, ese comportamiento lo observó tanto en el hidróxido de sodio, en el hidróxido de potasio, el hidróxido de litio, y por ello a estas sustancias, a estas tres, las catalogó como bases fuertes. Una base fuerte es aquella base que se disuelve totalmente en agua, al 100% en agua. Y las bases más fuertes que existen son estas: el hidróxido de sodio, el de potasio, el hidróxido de litio. Hay algunas otras bases, como el hidróxido de aluminio, por ejemplo, ¿sí? Que no se disuelve en agua. Al 100%. Entonces, sí libera sus iones aluminio, y los iones hidroxilo, pero en una baja concentración. Es decir, que, es decir, que cuando se coloca en agua, prácticamente se encuentra hidróxido de aluminio y muy poquitos iones de aluminio y iones hidroxilo. Y por supuesto que estos, cuando les hacen la prueba cualitativa, también encienden el foco, pero no con mucha intensidad. Además, en el caso de las bases, el criterio para considerarlas como bases débiles es su solubilidad en agua. Entonces, las bases débiles son poco solubles en agua. Recuerden que Arrhenius usaba para todo el medio acuoso, ¿sí? Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, estas suspensiones que se utilizan para combatir la gastritis, ¿sí? O sea, cuando se tiene problemas de gastritis, como el Melox, por ejemplo, que trae hidróxido de aluminio y una mezcla con hidróxido de magnesio. ¿Qué aspecto tienen? ¿Alguna vez las han probado o las han visto? ¿Alguien en casa que padezca de...? Son como que muy espesas, ¿no? Son muy espesas, ¿verdad? O sea, no es una solución, es una suspensión. ¿Y cómo sé que es una suspensión? Porque me dicen en la instrucción, agítese antes de consumirlo. Por ejemplo, el Pepto-Bismol, que es más común, es una sustancia así como lechosa, ¿no? Que si nosotros la dejamos reposar, se va a ir al fondo, se ve un sólido en el fondo. Esto quiere decir que no tengo una disolución, que tengo una suspensión, es decir, una mezcla heterogénea. Y
Esto me habla de que no fue disuelto el soluto, que está insoluble. Y esas sustancias, como esta que estoy citando, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, son ejemplos de bases débiles. Y por eso esas son las que se utilizan, se suministran como un medicamento para corregir la gastritis, que es la liberación de ácido clorhídrico constantemente y que me está causando ya un malestar, ¿no? Desde agruras, regurgitamiento, y si persiste puede causarme una úlcera. Entonces hay que corregirlo. ¿Cómo? Neutralizando el ácido estomacal, ¿ok? De esto vamos a hablar la siguiente clase. Bueno, pues ya son las 8:40, nos vemos, chicos. Cuídense mucho, por favor.